Bienvenidos a Voces que Cuentan. Hoy desandaremos el tiempo para atravesar los jardines silenciosos de la Alhambra, esa joya construida sobre la colina de la Sabica, que aún guarda en sus muros las voces de una civilización que se despidió sin rendirse. Esta es la historia del último reino musulmán de la península ibérica, pero también es la historia de una mujer, de una madre, de una estratega, una reina sin corona, que con coraje y determinación intentó salvar un mundo que se venía abajo. Su nombre fue Aisha bin Mohammed, madre del último rey Boabdil, y artífice silenciosa de las decisiones más difíciles en los últimos días de Al-Ándalus. Una mujer que, aunque relegada por la historia oficial, dejó una huella indeleble en los destinos de Granada y en el corazón de quienes aún la recuerdan. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una crónica, es una despedida, una resistencia y, sobre todo, un acto de amor. Granada, siglo XV. El reino nazarí fue fundado en 1238 por Mohammed ibn Nasser. Desde entonces llevaba más de 2 siglos resistiendo entre dos mundos, el islámico y el cristiano. Durante mucho tiempo fue vasallo del reino de Castilla, pagaba tributos a cambio de cierta autonomía y al mismo tiempo cultivaba una cultura floreciente. Arte, arquitectura, poesía, astronomía, filosofía, todo brillaba en la capital nazarí, y en lo alto de la colina de la Sabica la Alhambra se alzaba como símbolo de ese esplendor. Más que un palacio, era una ciudadela. Murallas defensivas, torres de vigilancia, patios íntimos, salones diplomáticos, mezquitas, jardines. La Alhambra era, al mismo tiempo, fortaleza, refugio, escenario político y obra de arte, pero también un campo de tensiones. Granada era un reino dividido. La amenaza cristiana crecía desde el norte, pero los peligros más profundos estaban dentro. Disputas entre facciones, rivalidades tribales, deslealtades en la corte, y entre esos juegos de poder nacería Aisha. Aisha bin Mohammed al-Horra nació en el seno de una de las familias más nobles del reino nazarí. Desde pequeña fue educada en el refinamiento propio de la élite granadina. Aprendió a leer el Corán, recitaba poesía sufí, conocía genealogías, historia, diplomacia, pero más allá de la educación formal, lo que definió a Aisha fue su inteligencia política. Aprendió a leer los silencios, a interpretar las miradas, a comprender que el poder muchas veces se ejerce desde la sombra. Fue dada en matrimonio a Abu al-Hasan Ali, conocido como Muley Hassan, heredero y luego sultán de Granada. Con él tuvo varios hijos, entre ellos uno que marcaría su destino, Mohammed XII, llamado por los cristianos Boabdil. Durante sus primeros años como esposa real, Aisha supo ocupar un lugar discreto, pero influyente. No era una reina oficial, pero su sangre noble y su capacidad estratégica le aseguraban una autoridad respetada. Sin embargo, esa estabilidad pronto se rompería. La ruptura llegó con una mujer, Isabel de Solís, hija de Sancho Jiménez de Solís, alcaide cristiano de Martos. Isabel fue capturada en 1471 durante una incursión musulmana. Llevada a la Alhambra como cautiva, fue convertida al Islam bajo el nombre de Zoraida y pronto se convirtió
en la favorita de Mulay Hassen. Pero no solo fue concubina, fue su esposa. Aquello fue un escándalo. La corte se dividió. Los clanes tradicionales vieron con horror cómo una esclava cristiana convertida ocupaba el lugar de Aisha. Y Aisha, desplazada, no se quebró. Observó, analizó y tejió su respuesta. Comenzó a forjar alianzas en silencio, nobles desplazados, guerreros descontentos, líderes religiosos alarmados por el rumbo del sultán. Y todos comenzaron a ver en Aisha una alternativa real al caos que se avecinaba. Su decisión fue firme. Protegería a su hijo, lo prepararía para gobernar y haría lo que fuera necesario, incluso si eso implicaba derrocar a su propio esposo. La historia cuenta que Aisha fue expulsada del palacio y aquella noche, al cruzar el umbral de la justicia, dijo en voz baja: «Me quitaron el corazón, pero no la razón». Desde su nuevo lugar lejos de los salones dorados, Aisha comenzó su movimiento. Apeló al linaje, a la tradición, a la dignidad perdida y logró lo impensable. En 1482, una revuelta palaciega, impulsada por los clanes fieles a ella, derrocó a Mulay Hassen. Su hijo Boadil fue proclamado sultán, pero aún era joven, inseguro, sin experiencia. Por eso Aisha no se apartó. Se convirtió en su consejera, su voz estratégica, su escudo emocional. El trono te lo da la historia, pero tu deber es con el pueblo, le decía. Y cada paso que Boadil daba llevaba su huella. La guerra que se avecinaba no era solo militar, era una guerra de fin del mundo. Desde el norte, Isabel y Fernando avanzaban con una política de hierro, unidad de fe, unidad de poder. La reconquista se volvió cruzada y Granada era el objetivo final. Boabdil al mando fue capturado en la batalla de Lucena en 1483. Durante su encierro firmó un pacto secreto con los reyes católicos. Le prometieron apoyo para recuperar el trono a cambio de vasallaje. Mientras tanto, Mulay Hassen volvió al poder y con él Zoraida. Pero Aisha no se rindió. Liberó a su hijo, reorganizó apoyos y enfrentó también a El-Zagal, el tío de Boabdil. Granada se fragmentó. 3 sultanes, 3 visiones, un solo destino. Y en medio de ese laberinto, Aisha sostuvo el reino, con alianzas, con cartas, con presencia moral. Durante los 10 años más duros, fue ella quien mantuvo viva la resistencia. El 2 de enero de 1492, después de meses de asedio, Granada capitula. Boabdil, vestido con túnica negra, entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Los términos fueron generosos: respeto a la religión islámica, protección a las propiedades y libertad de culto. Pero la derrota no fue solo militar, fue emocional. Mientras se alejaba, Boabdil subió a una colina y miró por última vez Granada. Lloró. A su lado, Aisha lo observaba en silencio y entonces le dijo: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Una frase que ha cruzado los siglos, muchas veces malinterpretada. No fue humillación, fue verdad desnuda, el lamento de quien lo dio todo y lo perdió todo. Tras la entrega de Granada, Boabdil y su familia fueron escoltados hacia la Alpujarra.
Aísa, con rostro sereno, pero herido, llevaba consigo solo lo esencial: un Corán, un relicario de marfil y una caja con tierra de la Alhambra. Fueron instalados en la aúja de Andarás, en Almería, un territorio que los reyes católicos les concedieron temporalmente. Pero la gloria había quedado atrás. El pueblo que los había venerado ahora los miraba con compasión, incluso con reproche. Aísa, lejos del bullicio de la corte, siguió velando por su hijo. Le insistía en mantenerse firme, en no perder la fe, y en secreto aún soñaba con volver. Pero los meses pasaron y la realidad se impuso. Boabdil no volvería a gobernar. Granada ya no era islámica. El pacto fue traicionado. Iglesias sobre mezquitas, conversiones forzadas, prohibición de la lengua árabe. Aísa lo supo antes que nadie y comprendió que su tiempo había terminado. Las fuentes varían sobre la muerte de Aísa. Algunos dicen que murió en Lauja, otras que partió hacia el norte de África con su hijo, cuando finalmente cruzaron el mar. Incluso hay quienes afirman que sus restos descansan en Fez, donde vivió sus últimos años entre la nostalgia y la oración. Pero lo cierto es que Aísa murió lejos de la Alhambra, y con ella murió también el eco de una época. Murió sin ver la caída definitiva de su cultura, sin escuchar los rezos suprimidos, sin saber que, décadas después, los moriscos serían expulsados. Pero también murió con la certeza de haber hecho todo lo posible, de haber resistido, y eso, para ella, era suficiente. Numerosos cronistas cristianos mencionaron a Aísa, entre ellos Hernando del Pulgar y Andrés Bernaldez, aunque con matices. La retrataron como una mujer valiente, orgullosa, astuta y temida. En el folclore andaluz aún previve su figura como un símbolo de una madre que no se rinde. El refrán "llora como mujer" se convirtió en parte del habla popular, aunque hoy se reinterpreta desde una mirada crítica y más justa. En Granada muchas mujeres aún llevan el nombre de Aísa. En los barrios de Albaicín su historia se cuenta entre patios y callejuelas. En los bordados de mantones antiguos, su figura se insinúa como la de una reina que nunca necesitó corona para mandar. En la Alhambra aún resuena su nombre, en las columnas del Mesúar, en la torre de Comares, en el susurro de las fuentes, porque Aísa no fue vencida, solo desplazada en el tiempo. Aísa representa algo más grande que una madre de rey. Es el símbolo de un mundo que cae, pero no se rinde, de una cultura que resiste desde la memoria, de las mujeres invisibles que sostienen los imperios cuando los hombres vacilan. Su historia, a menudo eclipsada por Boabdil, es la historia de muchas mujeres que actuaron desde la sombra, que hablaron bajo, pero actuaron fuerte, que amaron a sus hijos, pero no les perdonaron sus debilidades, que no buscaron gloria, pero dejaron legado. Aísa fue la última reina mal de Granada y su fuerza se convirtió en mito. Hoy la recordamos no solo como figura histórica, sino como faro, como advertencia, como ejemplo de dignidad ante la pérdida. Dicen que en las noches claras, si caminas solo por los jardines del Generalife, puedes oír un leve murmullo. No es el viento ni el agua, es la voz de una mujer, la leona, la madre, la reina sin trono. Y si cierras los ojos, quizás la veas.
de pie, en un balcón de la Alhambra, con la mirada fija en las montañas. Porque aunque Granada ya no le pertenezca, tu alma nunca se fue. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Alhambra y al alma de Aisha, la leona que se negó a rendirse. Su historia es un recordatorio de que a veces el verdadero poder no se mide en coronas ni en batallas, sino en la fuerza silenciosa de quienes luchan desde las sombras por lo que aman. Si esta historia tocó algo en ti, te invitamos a suscribirte, a dejar tu comentario y a contarnos qué otras voces, qué otras leyendas quieres que sigamos rescatando. Porque en Voces que Cuentan, cada historia es un puente entre el pasado y el presente, entre quienes fuimos y quienes queremos ser. Nos vemos en la próxima historia, donde las voces olvidadas vuelven a hablar. Respiran con su lamento ancestral. Cantan las voces del polvo, fantasmas del surco y del sol. Cantan los nombres sin rostro que tejieron esta canción. Cantan los sueños del barro bajo lunas que ya no están. Cantan la tierra que habla cuando nadie se queda a escuchar.